Buen día, estimados estudiantes. La temática a trabajar esta semana consiste en semejanza de triángulos. Inicialmente, antes de hablar del tema de semejanza, vamos a conocer qué son lados y ángulos correspondientes. Entonces, si tenemos dos triángulos, en este caso ABC y A1, B1, C1, este primero es el triángulo ABC y este segundo va a ser el triángulo A1, B1, C1. Nosotros vamos a tener lados correspondientes y ángulos correspondientes. Los lados siempre los vamos a llamar según el vértice opuesto. Entonces, si este es el vértice C, este va a ser el lado C, con letra minúscula. Si este es el vértice A, este es el lado A, y si el otro es el vértice B, este es el lado B. Entonces acaba de suceder lo mismo en el otro triángulo, A1, B1 y C1. Cuando hablamos de lados correspondientes, van a ser los lados que son, digamos, exactamente similares en ambos. Un ejemplo, cuando hablamos de personas y partes correspondientes del cuerpo, el brazo derecho va a ser correspondiente al brazo derecho de su compañero, el brazo izquierdo al brazo izquierdo de su compañero, la cabeza a la cabeza de su compañero, y así sucesivamente cada parte del cuerpo. Eso es a lo que se va a referir lado y ángulo correspondiente. Entonces acá vamos a tener que el lado A va a ser correspondiente al lado A1, el lado B va a ser correspondiente al lado B1, el lado C correspondiente al lado C1, y igualmente con los ángulos, el ángulo C con el ángulo C1, el ángulo A con el ángulo A1 y el ángulo B con el ángulo B1. Eso significa lados y ángulos correspondientes. Ahora bien, ¿qué van a ser triángulos semejantes? Van a ser triángulos que cumplan la condición de que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Acá, ¿a qué podemos hacer referencia? A usted y una foto suya. Cuando usted mira una foto suya, tiene las mismas características y proporciones que su cuerpo, solo que está a diferente escala. O cuando se hace un mapa de un país. Cuando se hace el mapa de un país, se hace en una escala más pequeña, solo que debe conservar las mismas proporciones que tiene el país en general. Entonces miremos, triángulos semejantes. Acá tenemos dos triángulos que son semejantes porque tienen la misma forma, solo que uno es más grande que otro. En este caso vemos que el triángulo ABC es más pequeño que el triángulo A1, B1, C1. Ahora bien, hay algo que cumplen adicionalmente estos triángulos semejantes, y es que primero los ángulos son iguales, es decir, que el ángulo A es igual al ángulo A1. El ángulo B es igual al ángulo B1. El ángulo C es igual al ángulo C1. Todas esas medidas son iguales teniendo en cuenta que son correspondientes. Es decir, el ángulo A no va a ser igual al ángulo B1 porque no son correspondientes. Continuamos. Lo siguiente va a ser que según los lados, entonces nombremos los lados. Vamos a tener una proporción. ¿Qué significa? Que como uno está en escala más grande y el otro está en escala más pequeña, al dividir nos debe dar todos iguales. Un ejemplo, si su medida real es 1,70 y en la foto pues es 5 centímetros la medida, pues si usted divide la longitud de cada parte de su cuerpo con respecto a la longitud que tiene en la foto, todas esas medidas le deben dar iguales. Entonces en este caso sería así: A dividido A1 va a ser igual a B dividido B1 igual a C dividido C1, sea el valor que dé. Si todas esas divisiones dan 4, para que sean semejantes deben ser 4 cada una. Ahora bien, vamos a mirar una situación problema en donde se aplique la semejanza de triángulos y donde vamos a comprender mejor esos dos conceptos mencionados de ángulos iguales
y lados proporcionales. Entonces miremos lo siguiente, dice una persona de 1.63 metros, dibujemos la persona, dibujémosla como comúnmente se dibujaría. Persona de 1,63 metros desea calcular la altura de un árbol. Entonces hay un árbol al cual se le quiere calcular la altura. O comúnmente se usa algo que no se conoce, lo vamos a llamar X. Dice, él conoce que a las 3 pm la sombra proyectada por el árbol es de 5 metros. O sea, hay una sombra que va a ser proyectada por el árbol y que va a medir 5 metros. Listo. Si observamos, el ángulo generado entre el árbol y el piso va a ser un ángulo recto. Y dice, y la sombra proyectada por él es de 0.5 metros. Entonces nos dice que la sombra proyectada por el señor o la persona que está ahí es de 0.5 metros. Y va a suceder lo mismo, él está generando un ángulo recto entre su estatura y el piso. Ahora bien, el sol va a generar un ángulo con el que proyecta la sombra que va a ser igual en ambos casos. O sea, esos dos ángulos son iguales. Y el ángulo recto también es igual en ambos. Veamos que ahí tenemos ángulos correspondientes iguales. Tenemos un ángulo A que es igual a un ángulo A1. Tenemos un ángulo B que va a ser igual a un ángulo B1. ¿Por qué va a suceder eso? Porque la suma total de los ángulos debe ser 180. Y si tenemos dos ángulos iguales, por obligación el tercer ángulo debe ser igual. Y tenemos un ángulo C que es igual al ángulo C1. Entonces, como tenemos que los tres ángulos correspondientes son iguales, nos va a garantizar que los triángulos son semejantes. Ahora bien, vamos a usar el concepto de lados proporcionales. ¿Cómo lo aplicamos? Nos hacen una pregunta y es ¿cuál es la altura del árbol? Entonces ese va a ser el que vamos a llamar X. La altura del árbol se va a corresponder en los triángulos que teníamos anteriores con la altura de la persona. La altura de la persona es 1.63. Quiere decir que al dividir la altura del árbol, sea cual sea, entre la altura de la persona, va a dar un número que va a ser igual a la división entre otros dos lados proporcionales. ¿Que cuáles serían? Pues la sombra proyectada por el árbol, que es de 5 metros, y la sombra proyectada por la persona. Entonces, tenemos esto. Ya establecimos las proporciones. Ahora bien, ¿por qué coloqué el 5 arriba? Porque X, lo que va arriba pusimos que era el árbol. Y en la parte de abajo pusimos que íbamos a colocar lo correspondiente a la persona. Entonces, altura de la persona, altura del árbol, sombra de la persona, sombra del árbol. Ahora bien, hagamos el proceso de despeje de fórmula. Hay que despejar la X, es decir, el 1.63 está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. X es igual a 5 por 1.63 dividido entre 0.5. Ahora bien, hacemos esa división. Primero multiplicamos el 5 por el 1.63, que nos da 8.15. Y eso posteriormente lo vamos a dividir entre 0.5. Lo que nos da 16.3 metros, que va a ser la altura del árbol. Entonces uno concluye, la altura del árbol es 16.3 metros. Esta es una forma de aplicar la semejanza de triángulos. De esta forma era que calculaban alturas de pirámides, es la forma como se puede calcular la altura de Monserrate, la altura de la Torre de Colpatria, utilizando el sol y el concepto de triángulo semejante con respecto a otra altura que uno conozca. Bueno, espero que hayan
comprendidos los conceptos explicados, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.